Bueno, cambiamos de tercio y ponemos el foco en la actualidad, en esa terrible, esa cruel guerra de Rusia, en la invasión que está haciendo realmente inhumana de Ucrania. Pues además del frente de batalla, pues hay muchos otros frentes. El primero, desde luego, los corredores humanitarios, ¿no? Los refugiados y refugiadas, que ya sabéis que están llegando desde hace semanas también a la Comunidad Valenciana, la ayuda humanitaria, pero también esa batalla, lo que se conoce como el relato, la narrativa, o sea, lo que nos llega a nosotros, a la opinión pública. En ese sentido, el Kremlin, claro, estos manejan la propaganda, pues imaginaos, con la habilidad y los medios de un Estado autoritario, desde la dictadura de callar a los opositores, que sabéis que lo están haciendo en Moscú y en otras ciudades rusas, cerrando medios de comunicación y también manipulando, claro. Y uno de los canales de comunicación que manipulan son las redes sociales, en concreto Twitter, como nos cuenta, y nos va a contar cómo lo hacen, nuestra analista en estrategia digital, que es Susana Yuna, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Claro, Putin y el entorno del Kremlin van a meter las manazas allá donde puedan para manipular, para tergiversar, para retorcer la realidad y hacer llegar primero a sus conciudadanos, porque esa es otra, ¿no? Desde luego. Pero bueno, allí pues están como están. Pero desde luego al resto del globo una realidad que tiene bien poco que ver con lo que está ocurriendo. Y creo que en Twitter además se están empleando especialmente a fondo, ¿no, Susana? Sí, el problema es que les están dejando hacer. Esa es la problemática. No sé si recordáis, hace unos días se hizo muy viral, podemos utilizar este término, una fotografía de una ucraniana, Olena Kurilo, una mujer de 53 años, estamos viéndola aquí, herida en su ciudad, y bueno, a los pocos días apareció un vídeo retuiteado y movido por los perfiles oficiales de algunos organismos rusos en Twitter, diciendo que no solo era mentira lo de esta señora, sino que a los 2 días se publicaban unas fotos por estos organismos en los que no estaba ni herida ni le pasaba nada. Obviamente se han puesto en marcha muchos periodistas, en concreto la BBC, a investigar qué está pasando aquí, y obviamente esta fotografía era cierta. Y parece que haya detrás de todo esto una teoría de conspiración, ¿no? Las famosas teorías conspirativas, pero claro, las teorías de la conspiración normalmente no son promovidas por los gobiernos. Y en este caso lo que extraña es que todo lo que está ocurriendo en este sentido está auspiciado por las cuentas oficiales vinculadas a los organismos rusos, tanto desde las propias misiones, las embajadas, que lo que están haciendo, Chimo, es ponerse en contacto, entrelazarse para que juntas, sumando muchísimos millones de seguidores, le puedan dar empuje a este tipo de propaganda. Lo que estamos viendo en imagen es lo que Twitter ha considerado hacer como paliativo para todo esto que está pasando, y es justo debajo de la foto que estamos viendo ahora, del perfil, que en este caso es de la misión rusa en Ginebra, creo recordar, pone una banderita, como podéis ver, y pone organización del gobierno ruso, para que quien lea la información que promulgan estos organismos en Twitter pueda entender que es oficial. ¿Qué está pasando? Que a los medios de comunicación rusos que están alentando informaciones falsas, desinformación, sí que les están baneando las cuentas, pero no lo están haciendo con todas estas cuentas que tiene ahora mismo el gobierno ruso en Twitter, que son 100 cuentas. Claro, 100 cuentas sumadas. Uno de los investigadores, más allá de la cuenta de Twitter, que está mirando este tipo de temas, ha visto que son, pues creo recordar, 7 millones de seguidores en total, han recibido 30 millones de me gustas y han sido retuiteadas muchas de sus publicaciones 36 millones de veces. Aquí lo que estamos viendo es que se está provocando un efecto altavoz enorme, además incumpliendo una de las normas que plantea Twitter, que es que no se pueden aliar distintas cuentas bajo el mismo paraguas para conseguir más alcance. Y esto es precisamente lo que está haciendo el gobierno ruso. Así que, como bien decías, la batalla no solo se está librando en los espacios físicos, sino que en la red, y no diría que con la connivencia, pero sí con la laxitud, en este caso, de Twitter, que está
permitiendo que todas estas cuentas sí que estén haciendo de altavoz a información que se ha demostrado por muchísimos periodistas. En este caso, la BBC está haciendo un trabajo muy interesante de investigación, que muchas de las historias que está desmintiendo el gobierno ruso con propaganda luego se han confirmado que son ciertas. Hace unos días, precisamente, la embajada rusa en Suiza hacía retweet de unas fotografías de una madre y un bebé que habían fallecido en un bombardeo y ponía encima la palabra fake, como que no era verdad, y luego se ha demostrado que tanto la madre como el bebé estaban muertos. Con lo cual, se está haciendo estos tweets, muchos de ellos no solo no los ha eliminado Twitter, sino que siguen generando, con la alianza de todos esos tweets, de todas esas cuentas, perdón, muchísimo alcance de toda la información que es falsa, según el gobierno ruso, pero que está demostrado que es cierta. Uno puede entender que los responsables de una red social, cómo filtrar lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso cómo se hace. Es una complejidad enorme cuando estamos hablando de millones de mensajes en todo el planeta. O sea, estamos trasladando también a Twitter una responsabilidad. Oiga, mire, y yo creo que quiere que le diga, pero vale, pero tampoco pueden ponerse de perfil. O sea, ni una cosa ni la otra. Es decir, y también, desde luego, vamos a ver, colaborar. Claro, colaborar también significa tomar partido. Y lógicamente, digamos, Twitter como alojamiento, da alojamiento, como tú decías, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores del Kremlin rusa en, me lo invento, Ginebra, y allí pues ellos cuentan su verdad, igual que se la daban a Donald Trump. Y lo que allí cuenta el hombre, pues es... Claro, pero Chimo, a Donald Trump... Entonces, no, yo no estoy exculpando a Twitter. Pienso que tienen, estoy contigo, tienen una responsabilidad. Tecnológicamente esto es posible, vale, oiga, háganlo, hagan, digamos, un filtro, un check, porque si es mentira, y claramente es mentira, y además es un organismo oficial, ellos tienen maneras, en efecto, en fin, de retrotraer la información, de filtrar, como tú dices, o de banear, etcétera. Porque claro, lo que están haciendo, ahora veremos otra imagen para que nos hagamos una idea visual de cómo están entrelazadas todas esas conexiones de las que nos hablabas, esta investigación que hacía este periodista, Tim Graham, así se llama. Vamos a ver la imagen. Es una visualización de, digamos, todo el entramado. Esto vendría a ser, pues eso, una fotografía, y vamos a imaginarnos que todo ese movimiento que hay ahí, esa especie de galaxia, ¿verdad?, de movimientos, son los tweets, son los mensajes que se van amplificando, se van multiplicando, y esto se hace de manera obviamente algebraica, esto va a unas proporciones enormes. Entonces ese mensaje, claro, de repente te llega en tu timeline, en tu, en fin, timeline, como se dice en castellano, o lo como sea, bueno, cuando tú abres lo que te aparece allí, digamos, la pantalla, te aparece. ¿Por qué me llega a mí esto del gobierno? Pues claro, porque lo están amplificando. A mí no me interesa, yo no me informo en las redes oficiales rusas, ni menos ni en Pravda, ni me interesa a mí la información que me estén trasladando, porque estos viven en una realidad paralela, y yo lo tengo claro, pero ¿por qué me llega? A mí y a ti, pues porque claro, tienen muchísima difusión. Pero ¿Twitter puede realmente hacer algo con esto? Es decir, ¿qué le traslada la BBC o este Tim Graham a Twitter? Oiga, vigilen porque el coladero, ustedes lo tienen aquí, tapen ese coladero, ¿no? Claro, les están demostrando que es una red coordinada de retweets, algo que la propia red social Twitter prohíbe en sus normas. Y se están dando cuenta que está ocurriendo. La BBC ha pedido explicaciones a Twitter en diferentes momentos, y la respuesta que ha obtenido por parte de Twitter ha sido el silencio. Obviamente es muy difícil, como tú decías, en un contexto como el que estamos de guerra, y además por la inmediatez y la rapidez a la que va la información, poder parar todo esto. Pero fíjate, yo que no soy una experta en algoritmos ni en este tipo de nodos, se me ocurre, todas estas redes, todos estos perfiles, están identificados porque se les ha puesto por parte de Twitter precisamente la banderita para que tengamos claro que forma parte del gobierno ruso. Si está demostrado que en la misma hora están difundiendo y moviendo informaciones que se ha constatado que son falsas, yo creo que la respuesta es muy fácil: todas estas cuentas bloqueadas. Hay, Chimo, muchísimos casos que me llegan de pequeños negocios que trabajan con las redes sociales, y por
ningún motivo aparente, de repente un día les aparece la cuenta desaparecida o bloqueada. Fíjate, ahora estamos frente a un caso muy serio de propaganda donde se está jugando con la verdad y con la influencia y con la desinformación y les está flaqueando el poder de banear todas estas cuentas. Se demostró que había tenido mucho que ver toda la actividad que había desarrollado Donald Trump para lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero del año pasado y no les ha temblado el pulso finalmente para eliminarlo de Twitter. Entonces, el tema sí de la que censura, consiguieron, ¿no? sí, cortarle el canal de intoxicación más, masiva que estaba haciendo, ¿no? Y que generó más, en fin, el asalto al Capitolio, ¿no? correcto. Si lo han hecho con Donald Trump, pues háganlo con Putin también, ¿no? Exacto, pero ya no solo a Putin, a los medios de comunicación rusos que están acusados de desinformar, los han baneado en Twitter. Sin embargo, a los casi 100 perfiles del gobierno ruso, que no son pocos, que están contribuyendo a esa propaganda, no se les está haciendo ningún tipo de baneo, ni siquiera bloquearles o pausarles, como se le hizo una vez a Trump en modo de aviso, que se le pausó unos días y luego se le devolvió. Están haciendo desde luego un flaco favor. Ya no es una cuestión de bandos, es una cuestión de que si ellos defienden que Twitter es una red neutral y que defiende la verdad por encima de todo, bueno, pues igual esto se lo tienen que mirar porque no están haciendo bien su trabajo. Y ojo, no es un problema solo de Twitter. No hemos entrado en Facebook porque parece que yo les tengo manía y siempre nos metemos con ellos, pero en Facebook tienen exactamente el mismo problema. Están en las dos igual y bueno, si nos metemos en TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que esos otros medios, a lo mejor TikTok o no sé si Instagram, digamos que el personal se informa más, pienso yo, ¿no? En Twitter o en Facebook. En todo caso, claro, es que has trasladado un concepto, la verdad. Claro. Ande andará la verdad. Bueno, muy interesante esta reflexión que nos y también cómo nosotros podemos también seleccionar los canales a través de los cuales nos llega la información, porque se multiplica muy deprisa la información, especialmente la manipulada y la falsa. Informaros en medios leales, ¿no? En medios profesionales, en medios rigurosos con la información. Esto me flipó cuando me lo mandaste, porque en los entornos laborales somos muy de reunirnos. Una reunión y otra reunión, y vamos a reunirnos. Y ahora una videoconferencia, y no sé qué, y te ha pasado la mañana y no has adelantado. Claro, esto ya hay datos de que reunirnos en exceso, no digo que no haya que reunirse, aparte el factor humano es muy importante, pero es que incrementa el estrés y baja la rentabilidad. Ya, menos reuniones, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo hacemos? Botella, ¿no, Chimo? Es evidente. Bueno, yo creo que además con la pandemia hemos sufrido mucho esto de la reunionitis, ¿no? Antes las agendas estaban llenas de reuniones. Cuando llega la pandemia, nuestro día a día se vuelve una reunión interminable que empieza desde que nos conectamos hasta que nos desconectamos. Y hemos heredado post pandemia mucho de esto de las reuniones. Hay una cultura terrible en España, en el mundo en general, pero en España en particular. Yo lo sufro porque doy mucha formación de este tema a empresas y lo veo, que las agendas están ocupadas por reuniones que muchas veces no deberían ocurrir porque se va a las reuniones a pensar. Y hay una frase que me gusta mucho que es: a las reuniones se va pensada de casa. Y allí debatimos en 20 minutos. Pues bien, un estudio del MIT en Massachusetts, el famosísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que ha hecho es dividir a 1000 empresas en 5 grupos y a cada grupo darle un día, 2, 3, 4 y 5, así están los 5 grupos, de días libres. Y al final de lo que se han dado cuenta es de que las empresas que dan a sus trabajadores 3 días para que no tengan reuniones, aumenta un 76% la productividad y baja el estrés hasta el 57%. Vamos, que tener reuniones de lunes a viernes hace que nuestra productividad sea muchísimo menor y además nos genera muchísimo más estrés. Esto lo pones en manos de psicólogos y psicólogas y evidentemente la conclusión es clara. Hay que reunirse menos porque aumenta los niveles de productividad, ya no solo la productividad, es que la productividad al final
lo que consigue es que seamos más felices porque tenemos más tiempo libre para hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Y eso también contribuye a disminuir el estrés. Hay varios experimentos de este tipo que concluyen de manera similar. El tema de las reuniones es un problema de las organizaciones. Es algo que se investiga en entornos anglosajones porque están más avanzados. Si les preguntas a los expertos en España, te van a decir que estamos todavía muy lejos de eliminar este problema de la reunionitis. Pero bueno, los empresarios y empresarias que nos estén escuchando, bueno, pues igual podrían plantearse que haya 2 días o 3 días a la semana, mira, o uno, Chimo, en el que no hubiera reuniones. Me parecería una muy buena idea. Y me gustaría añadir que para que las reuniones fueran más efectivas es muy útil, aparte de ir pensada de casa, tener una agenda de lo que queremos decir antes y unas conclusiones de lo que ha pasado en esa reunión para que no tengamos que repetir la reunión para ver qué dijimos en la anterior. Porque esto es un clásico también. Esto pasa, es otro clásico. Es otro clásico. Es que hay mucho directivo y directiva, no quiero decir que sean hombres especialmente. Les encanta reunirse. El directivo en general, no sé si porque es una manera en fin, espero que no me estén viendo los directivos de la casa en este mismo momento, pero esto pasa y el jefe le gusta reunirse y pues, ya te lo contaré, bueno, en fin, esto es así. Menos reuniones porque da más estrés y baja la productividad, o sea que atentos. Nos quedan apenas un par de minutitos, pero está bien el tema y me gustaría también que nos trasladaras tu reflexión. Oye, vaya dato, 10.000 aplicaciones de salud mental, apps en el móvil, que nos, teóricamente, están para ayudarnos en el tema de la salud mental, la ansiedad, depresión, estados predepresivos y eso. No sé, ¿son demasiadas? ¿Funcionan bien? ¿Esto está regulado? A ver, sí son demasiadas, no funciona bien y no están reguladas. O sea, esas son las 3 respuestas a tu pregunta. Hay un exceso de aplicaciones en salud mental, hay una peligrosidad a la recomendación de bájate esta app que te ayudará, siendo que además en España tenemos una tasa de prevalencia de depresión altísima y de problemas de salud mental, que todavía nos cuesta hablar en general de los problemas de salud mental en nuestros entornos personales y también en los medios de comunicación. Ahora parece que se habla de una manera un poco más abierta, porque ha habido varios personajes y personalidades que están hablando de sus problemas de salud mental. Y claro, recurrimos a la tecnología como una herramienta, una ayuda que nos puede acompañar en determinados procesos de salud mental siguiendo algunas pautas. ¿Qué ocurre? Que se recomiendan de manera muy generalista, siguen patrones que no están adaptados a los problemas que puede tener cualquier persona de salud mental y precisamente por esto desde algunos organismos, en este caso desde la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, lo que están haciendo precisamente es tratar de encontrar una metodología para que esas aplicaciones de salud que acompañan a las personas con problemas de salud mental pasen por una certificación tanto de profesionales de la salud mental como de pacientes para que cuando se recomienden realmente sea una ayuda y no pueda poner en peligro a una persona que ya es muy vulnerable por su estado mental. Así que la recomendación sería, antes de bajarte una aplicación de salud mental que te ayude a controlar algún proceso que tienes, consulta con tu médico y después, si te quieres apoyar en alguna aplicación, que sea supervisada por tu médico. Pero esto de las recomendaciones de a mí me funcionó, bájatela que te va a ir bien, es mala idea hasta que haya más estudios que apoyen que estas aplicaciones realmente ayudan a los procesos de salud mental. Muy bien hablado, muy bien hablado. Y con el asunto de la salud mental, que es que nuestra idea es reflexionar al respecto de darle la misma normalidad que le damos a la salud, no sé cómo decir, física, correcto, aunque también la salud mental tiene que ver, ¿no?, con la actividad cerebral, como hemos contado muchas veces, y con hábitos de vida saludable en general, ¿no? Y de la misma manera que uno en la salud, digamos, general puede tener un constipado y un cáncer terminal, en la salud mental hay 3/4 de lo mismo. Uno puede tener, pues oye, una cosita, una pequeña ansiedad, pero ojo, porque podemos llegar a estados depresivos graves o estados de suicidio, como explicabas muy bien, que pienso que hablar de ello y normalizarlo y hablar de la salud mental como una salud mental, pues claro, no hablar de la otra salud, pues de esta también. Y como ocurre en la salud, digamos, convencional, por decirlo así, o física,
todo eso tiene que estar regulado, porque tiene que haber un sanitario, un médico, un farmacéutico, profesionales, en efecto, y no, en fin, recién llegados o advenedizos. Eso es bien interesante. Gracias, como siempre, por acompañarnos, Susana. Un beso fuerte. Gracias. Un beso, gracias. Una pequeña pausa y tenemos más que contaros en Comunitat Valenciana en directo.